Y entonces, ¿Sylphie no va a poder celebrar la muerte de Nanahoshi? Qué triste. En realidad, no tanto. O bueno, sí es triste, pero no porque no pueda celebrar la muerte de la chica, sino porque se siente culpable de lo que le pasó. Cree que fue ella quien hizo que su estado de salud empeorara. Y bueno, la verdad es que sí afectó un poquito lo que hizo, pero eso no quita el hecho de que Nanahoshi ya estaba enferma. Este fue un capítulo tremendo, hay que decirlo. La seiyū Nanahoshi se dejó la vida en esa escena donde se desquitó con Rudeus. Tenemos que hablar sobre eso más adelante. Y aparte de eso, también tuvimos mucha información sobre personajes que habíamos conocido en la primera temporada, sobre la gente del continente demoníaco y todo eso. Así que bueno, hablemos de este capítulo titulado Lamentos. Algo que no se muestra en el anime pero sí en la novela es que después de que Nanahoshi quedó enferma y escupió toda esa sangre, Rudeus no perdió el tiempo y limpió a Sylphie lo más rápido que pudo. Tomó su pañuelo, lo humedeció con algo de magia de agua y limpió su rostro y mano. No quería que su esposa se enfermara también. Es cierto que limpiarla no era suficiente para evitar un contagio, en caso de que la enfermedad de Nanahoshi fuera contagiosa, pero dentro de lo que se podía hacer eso era lo mejor. Asimismo, también le repitió varias veces que no fue su culpa lo que le pasó a Nanahoshi. Esto es importante porque Sylphie se culpó demasiado por esto. Ya estaba acostumbrada a ver gente morir, pero no a alguien cercano, por lo que esta situación fue muy choqueante para ella. Las palabras de Rudeus la ayudaron bastante, aunque claro, siguió sintiéndose mal, y es por eso que prestó su cuerpo para que transfirieran parte de su vitalidad y parte de su energía al cuerpo de Nanahoshi. Todo esto a través de los poderes de Yuzuru. Recordemos que cada uno de los sirvientes de Perugius tiene un poder especial. Sin embargo, esto no fue suficiente para sanarla. La enfermedad de Nanahoshi era bastante rara y por ende Perugius tuvo que pedir a sus sirvientes que buscaran información al respecto en sus registros. Rudeus quiso ayudarlos, pero no se lo permitieron al ser un forastero. Lo único que pudo hacer fue regresar a casa e informarle a su familia de la situación. Esto no lo muestran en el anime, pero eso fue lo que pasó. Y claro, aquí nos enteramos que Roxy ya estaba en casa, por lo que no se quedó esperando con su maletita afuera de las ruinas. Probablemente enviaron al Manfi para decirle que se iban a demorar. Esos fueron días difíciles para los protagonistas, fueron muy tensos. Rudeus se sentía muy impotente. Lo único que podía hacer era ver cómo Cliff le pedía a la diosa Emilis por la salud de Nanahoshi, cosa que por obvias razones no calmó su ansiedad, primero que nada porque Rudeus no creía en poderes superiores, e incluso siendo él el precursor del roxismo y el silfismo, sabía que si le rezaba a sus chicas nada iba a suceder, él sabía que eran humanas, o bueno, una elfa y una demonio. La pasaron bastante mal hasta que finalmente les dijeron qué tipo de enfermedad tenía Nanahoshi. Ella estaba padeciendo el síndrome de Drain, así es como lo llaman en el anime, pero en la novela lo llaman síndrome de la escasez. Es una enfermedad extremadamente antigua, no se veía desde hace 7000 años cuando ocurrió la primera guerra entre humanos y demonios, y es una enfermedad que afectaba a humanos que nacían sin maná, sin poder mágico. La gente que nacía con esta enfermedad era incapaz de neutralizar el maná externo, por lo que sus cuerpos lo acumulaban lentamente hasta que la enfermedad los asesinaba. Por lo general ese proceso tardaba 10 años, los niños morían a esa edad, y Nanahoshi ya llevaba 8 años en ese mundo. La enfermedad estaba cerca de terminar con su vida y tal y como mencionó Sylphie, cuando ella intentó desintoxicarla, en lugar de que su maná la atravesara, este se acumuló en su cuerpo. ¿Eso qué significa? Pues que cuando intentó sanarla lo que hizo fue acelerar los síntomas de la enfermedad. Así que sí, Sylphie sí tiene algo de culpa, un poquito nada más porque ella no tenía forma de saber que Nanahoshi estaba así de mal. Igual nadie la culpa por lo que pasó. Y es curioso cómo Rudeus llegó a pensar que lo que le estaba pasando a la chica era similar a lo que ocurrió en la película La Guerra de los Mundos, que es básicamente lo que hablamos en la review anterior, que al provenir de un mundo muy diferente en el que se encuentra, las enfermedades propias de ese mundo la afectaron al no tener resistencia ante ellas. Rudeus piensa en esto, pero al mismo tiempo descarta esta idea al pensar que la chica ya llevaba 8 años viviendo en ese mundo y no había presentado ninguna otra enfermedad. Después de conocer su diagnóstico, relaciona más lo que le está pasando a Nanahoshi con el SIDA, es decir, la chica no tiene forma de repeler el maná externo, no tiene forma de repeler las enfermedades externas y por ende su cuerpo muere poco a poco. La única manera que encuentran para detener la enfermedad es detener el tiempo de la propia Nanahoshi. Lo hacen a través de los poderes de Scaregoat, creo que se pronuncia así, no lo sé, otro de los sirvientes de Perugius, y si bien esto puede comprarle tiempo a Nanahoshi,
no es una solución definitiva, eventualmente morirá, no le queda mucho y es por esto que los protagonistas deciden tomar medidas al respecto. Le preguntan a Perugius si existe alguna cura, Perugius no lo sabe, sus sirvientes tampoco y el hombre les deja muy en claro que no va a dar todo de sí para salvar a Nanahoshi. No porque no quiera salvarla, sino porque no puede descuidar su misión principal, no puede descuidar su propósito en la vida, el cual es eliminar a Laplace una vez vuelva a reencarnar. Le tenía un odio a Laplace tremendo, pero digamos que es entendible por todo lo que sucedió en el pasado. Aquí es cuando tenemos la escena de Cliff reclamándole a Perugius, donde casi hace que lo maten. Al final el Inalis logró tranquilizarlo, y si bien se entiende la impotencia de Cliff, tal como menciona Rudeus internamente, sobre todo en la novela, no hay nada que reprocharle a Perugius porque el hombre está haciendo lo que puede para ayudar. Les está prestando la fortaleza, les está prestando a sus sirvientes, su conocimiento, entre muchas más cosas. Por supuesto, también entiende la impotencia de Cliff, él es seguidor de Milis, espera que todo el mundo sea misericordioso, pero no siempre funciona de esa manera. Y aquí es cuando tenemos que hablar de lo que ocurrió cuando Nanahoshi despertó, cuando Rudeus se quedó a solas con ella. La mejor escena del capítulo, sin lugar a dudas, fue esta. Nanahoshi se descargó completamente con Rudeus y Rudeus lo aceptó porque sabe que él es la única conexión que le queda a esa chica con su mundo natal. Sabe que a diferencia de él, Nanahoshi extraña demasiado a su antigua vida y aunque no supo por qué, creyó que lo mejor era quedarse con ella en ese momento tan complicado. Rudeus escuchó atentamente todo lo que Nanahoshi le dijo, desde que se había peleado con sus padres antes de llegar a este mundo, que le había dicho a su madre que no cocinara más caballas, es decir, más pescado, que le había dicho a su padre que llegara tarde para no molestar a sus amigos. Incluso le dijo que sentía celos de él, celos por haber reencarnado, por no estar sufriendo todas las consecuencias por las que ella sí estaba pasando. Lo de que no le creciera el cabello, las uñas, lo de que su cuerpo en general no creciera, entre muchas más cosas. Y claro, ella tampoco era ajena a esto de los mundos de magia y fantasía, ella jugaba muchos videojuegos, le gustaba esa temática y en un principio sintió que habría sido divertido renacer en un mundo como ese, pero tiempo después dejó de pensar de esa manera, dejó de ver las cosas con ese optimismo y lo único que quería era regresar a su casa. Aquí es cuando comienza a desquitarse con Rudeus, cuando comienza a decirle que qué importa que su padre esté muerto o que su madre esté como un vegetal. Si ella muere, sus padres ni siquiera sabrán que lo hizo, han de seguirla buscando todavía y ella también tiene muchas cosas que no ha podido experimentar, no ha tenido su primer beso, no se ha enamorado, bueno sí se enamoró pero no volvió a ver a ese chico y todo eso la hace sentir terrible. Según ella, había hecho lo posible para no enfermarse en ese mundo, evitaba las multitudes, evitaba comer comida de dudosa procedencia, pero al final la terminó alcanzando una enfermedad incurable, aparentemente. Las palabras de Nanahoshi son como puñaladas al corazón de Rudeus, de este Rudeus en específico, porque el del pasado nunca había pensado en la importancia de la familia, en la importancia de regresar con su hogar o de darlo todo por alguien más, pero este sí conocía esa sensación. Ya sabía lo que era tener una familia, una de verdad, y en palabras del propio Rudeus, si él fuera teletransportado a su mundo natal, haría lo posible por regresar a este de magia y fantasía porque aquí es donde estaba la gente que amaba. Sería capaz de dar su vida por ellos incluso. Y es por eso que puede empatizar con Nanahoshi, es por eso que no le recrimina nada, es por eso que no discute con ella, porque sabe que la chica se siente impotente. Sabe que no le queda mucho tiempo de vida y es normal que se comporte de esa manera. Y cuando ruega que alguien la salve, es cuando Rudeus decide tomar acción. Salvar a Nanahoshi no es fácil. Primero que nada porque padece de una enfermedad de la que nadie tiene conocimiento. Es demasiado antigua y ni siquiera Perugius sabe cómo sanarla. Y en segundo lugar está el problema del tiempo. A Nanahoshi no le queda mucho. No tienen tiempo para ponerse a crear artefactos que le drenen el maná. No saben siquiera si eso funcionará, por lo que la única opción que les queda es encontrar a alguien que conozca cómo tratar la enfermedad. Y para ello hay que pensar en personas que hayan vivido más de 7000 años. Los primeros en quienes piensa Rudeus son Hitogami y Orsted, pero del primero no sabe ni cómo contactarlo, y del segundo, tal como le indica Perugius, no es lo suficientemente antiguo como para conocer la enfermedad. Le dice que Orsted apenas tiene 100 años, lo cual es curioso porque creí que era más viejo. Entonces, la única persona que le viene a la mente, aparte de estos dos, es la emperatriz demonio, Kishirika Kishirisu, la loquita esa que le dio su ojo demoníaco. También es cierto que pudo pensar en Badigadi, pero tal como ocurre más adelante y se menciona en la novela, en ese momento se le había olvidado por completo la existencia de ese loco. Recién se acordó de él cuando ya estaban siendo transportados al continente demoníaco.
un viaje por el cual se iba a ausentar durante mucho tiempo. Él se lo explicó a su familia. Roxy tuvo que pedirse una licencia para poder hacerse cargo de todo en Sharia. Sylvie también fue enviada a casa porque no estaba en condiciones de acompañarlos, además de que alguien tenía que cuidar a Lucy, o mejor dicho, Lucy tenía que crecer cerca de uno de sus padres, no podían dejarla sola de esa manera. Rudeus creía fervientemente que si se había convertido en la persona que era actualmente fue gracias a la compañía de Zenith y Paul cuando era niño, así que para él era importante que por lo menos Sylvie estuviera con Lucy. Al mismo tiempo también fue en esta parte donde se nos reveló que los padres de Sylvie murieron durante el desastre de Maná. Probablemente ya lo habían mencionado antes, pero recién me enteré yo o recién me acordé, no lo sé. El tema es que Rudeus parte a este continente junto a 3 personajes. El primero es Sanova, lo lleva porque sabe que le puede ser muy útil por su fuerza. También lleva a Linalis porque sabe que Sanova no puede resolver todo solo y es necesario tener a alguien más que lo ayude como escudo. Y en tercer lugar se lleva a Na Cliff. Pero a Cliff lo lleva porque este le suplicó que los dejara acompañarlos. Al principio Rudeus había pensado en pedirle que construyera algún artefacto mágico en lo que ellos regresaban, pero entendió que como a Nanahoshi no le quedaba mucho tiempo, lo mejor era dejarlo venir con ellos. Y así es como llegan a la ciudad de Rikarizu. Por supuesto, antes tuvieron que llegar al punto de teletransporte, un sitio del cual no salieron tan fácil en la novela. En el anime solo te muestran a Sanova rompiendo la entrada a este lugar, pero en la novela no es tan así. Este círculo de teletransportación estaba oculto detrás de una prisión antigua donde todavía quedaban restos humanos o demoníacos o lo que sea. Lo importante es que llegan a su destino. Perugius los llevó lo más cerca que pudo de Kishirika, los llevó hasta la ciudad de Rikarizu, una ciudad muy nostálgica para el protagonista porque fue allí donde hizo muchas amistades, donde trabajó durante mucho tiempo como Dead End y donde también los corrieron después de que descubrieran que Ruigert era un Supert. Por supuesto, ya muy pocas personas se acordaban de eso, no tuvo problemas en ingresar a la ciudad, lo único es que estaban revisando a todas las mujeres que entraban y que pudieran parecerse a Kishirika en su forma adulta. Rudeus ni siquiera pudo identificar a la chica como Kishirika porque se veía muy diferente, además de que tenía tremendos magumbos encima, así que no le dio mucha importancia a eso y continuó con su viaje. En esta ciudad se volvieron a encontrar con Nokopara, el hombre caballo, ese que los había traicionado en el pasado. Pero esta vez el tipo se mostró muy amistoso con ellos. En primer lugar porque no se acordaba de Rudeus, ya habían pasado 8 años desde el incidente que tuvieron. Rudeus mismo dice que él había cambiado bastante, que ya no era el mismo niño. Y por otro lado asumió que el hombre caballo ya se había olvidado de lo que pasó ese día. Es por eso que en lugar de recordarle quién era, prefirió utilizarlo para su propio beneficio. Se aprovecharon de que era un conocido de Roxy, de que respetaba a los amigos de Roxy, y lo pusieron a reunir información mientras ellos hacían lo propio. Y como dato curioso, Rudeus se sintió muy celoso cuando se enteró de que este loco había sido compañero de aventuras de Roxy. Quiso preguntarle sobre ello a Linalis, pero ella no sabía mucho al respecto. Lo que sí es que Linalis sí sabía que Rudeus había tenido problemas con él en el pasado. Le dijo que un pajarito le había contado esa información, aunque no creía que Roxy supiera de ello, por lo que no fue Roxy quien le contó, sino otra persona. Igual el incidente de Dead End había sido muy famoso, no todos los días se apareció un Supert, por lo que Rudeus asumió que fue algo de lo que muchas personas hablaron. Y bueno, este pequeño viaje a la ciudad de Rikarizu funcionó como una especie de viaje nostálgico, porque aquí nos recordaron a varios personajes del pasado. Rudeus quiso encontrar a Kurt y a su amigo, es decir, los chicos que habían salvado en el pasado. Recuerden que no pudo salvar a uno, pero los otros dos sí. También quiso buscar a Halil y a Vizkel, los que vendían mascotas, bueno, los que robaban mascotas y luego las vendían. De Halil se nos cuenta que se murió, llevaba 2 años muerto, y en cuanto a Vizkel se nos dice que un año después de esta muerte decidió largarse de ese lugar y dejó su tienda a cargo de un amigo que terminó montando una carnicería donde Rudeus compra carne de tortuga. Asimismo también estuvo chévere recordar viejas épocas, como cuando Rudeus quedó cautivado por los 3 pechos de la dependiente del gremio. No ha envejecido nada esa señora, y bueno, ya sabemos que la gente de este continente, la gente demonio, no envejece mucho que digamos, solo hay que mirar a Roxy por ejemplo. Y algo muy importante a mencionar de lo que ocurrió cuando fueron al gremio, es que además de poner una recompensa por información sobre Kishirika, también actualizó los datos de la solicitud que había dejado Paul en el pasado, la de encontrar sobrevivientes de la región de Fitoa. Como Paul ya estaba muerto, no había nadie a quien contactar, por lo que Rudeus puso el contacto de Alphonse en el campamento de sobrevivientes. También pensó en poner sus datos, pero tras analizarlo con calma entendió que no tenía ni los recursos ni la voluntad de atender a cualquier extraño que llegara a su casa, por lo que lo mejor era enviarlos con Alphonse. Y lo que en un principio parecía sería un viaje de 1 año, 2 años, terminó siendo un viaje de medio día. Nokopara no tardó mucho en darle su primer informe.
Les avisó de todos los momentos en los que habían visto a esa mujer, habían pasado varios meses desde la última vez que la vieron en ese lugar, y también les mencionó que había alguien muy importante buscándola, la reina demonio Atofe, la hermana mayor de Badigadi, a quien por cierto también se lo preguntaron a Nokopara, pero este les dijo que nadie sabía dónde estaba ese loco porque al igual que Kishirika se la pasaba vagando de un lado a otro. Para fortuna de Rudeus terminan encontrando a Kishirika gracias a la benevolencia de Cliff, porque este hombre es tan bueno que le convidó de sus brochetas a la niña, se apiadó de ella. En palabras de Rudeus, ¡viva Cliff! ¡Nos salvaste a todos! Y sí, grande Cliff. Se puede ver en la cara de Lina Liz lo mucho que ama a ese hombre, lo mucho que le emociona saber que es un buen tipo. Y bueno, así es como terminan encontrando a la niña esta, a la emperatriz demonio, quien, como era de esperarse, hizo su mítica presentación, la cual siempre me da mucha risa porque es que hace demasiadas caras, hace demasiados gestos y estoy más que seguro que reciclaron la animación de la primera temporada. Sigo sin entender por qué meten música brasileña entre comillas cada vez que aparece esta loca, pero hey, no me quejo y como la ayudaron con su hambre, está dispuesta a concederle un deseo a Cliff. Este fue un capítulo muy interesante, sobre todo por la parte de Nanahoshi. Por lo general siempre vemos isekais en donde los protagonistas se la pasan re bien, donde siempre vemos personajes divirtiéndose en ese nuevo mundo, aprovechándose de sus conocimientos, pero con Nanahoshi no es así. La chica de verdad quiere regresar a casa, quiere volver a ver a su familia, no aguanta un día más en el isekai. Y eso está bueno porque no necesariamente irte a otro mundo tiene por qué ser una experiencia maravillosa. A veces puede ser incluso peor que tu mundo original, ya lo dijo Nanahoshi. En ese mundo la gente ni siquiera sabe que puede lavarse las heridas para evitar infecciones, dependen demasiado de la magia y la medicina está demasiado atrasada. Por otro lado, también me gustaron las interacciones entre Rudeus y sus demás amigos, porque no solo habló con Nanahoshi, también habló mucho con Cliff y con Sanova. La charla con Sanova sí la muestran casi que al completo en este capítulo, pero la que tiene con Cliff es muy cortita en el anime. En la novela te explican que él empatiza con Nanahoshi porque también extraña a Milis, lleva como 7-6 años sin regresar, lo mismo pasa con Sanova, y se podría decir que este es un arco en donde el compañerismo brilla por su presencia, donde lo que se construyó en el volumen 13, donde todas esas relaciones, todo ese slice of life, le da sentido a este viaje. Le da sentido a que todos estos personajes quieran hacer lo necesario para salvar a Nanahoshi o a cualquiera de sus amigos. Eso es lo bonito de cuando se construyen las obras con calma, con paciencia, de cuando se hacen las cosas bien. Y es por esa razón que lo que se viene va a ser aún mejor, sobre todo por lo que le pide Cliff a Kishirika. Una escena muy buena y que no pude evitar spoilearme porque leí 1 o 2 páginas más después de donde terminó este capítulo, que no es mucho, pero de todas maneras sí me spoileé lo que pasa y es muy bueno. Un grande Cliff, vi a Cliff como dijo Rudeus. Y con eso ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.